Desde las arenas doradas del desierto emerge una civilización que desafió al tiempo. Egipto, la tierra donde los dioses caminaron entre los hombres, donde la muerte no era un final, sino una puerta hacia la eternidad. Durante más de 3000 años, los egipcios levantaron templos que desafiaban los cielos, esculpieron sus creencias en piedra y escribieron su historia en jeroglíficos que aún hoy revelan secretos de una sabiduría perdida. Todo comenzó a orillas del río Nilo, la fuente de la vida. Cada año, sus aguas crecían y retrocedían como el pulso de un corazón eterno, trayendo fertilidad a la tierra. Sin el Nilo, Egipto habría sido solo desierto, pero gracias a él florecieron aldeas, luego ciudades y finalmente un imperio. En sus márgenes nacieron los primeros dioses, las primeras oraciones y el deseo humano de trascender. Los egipcios creían que su mundo era el reflejo del orden cósmico, una armonía sagrada llamada Maat. Para mantenerla, los faraones gobernaban no solo como reyes, sino como dioses vivientes, intermediarios entre el cielo y la tierra. Cada decisión, cada guerra, cada templo construido era una ofrenda a esa armonía universal. En el rostro dorado del faraón se reflejaba la luz del sol y en su palabra la voluntad de los dioses. Entre los nombres que el tiempo nunca pudo borrar, destaca Keops, el constructor de la Gran Pirámide, aquella montaña de piedra que aún hoy se alza desafiante contra el paso de los siglos. Ningún otro monumento humano ha resistido tanto. Se dice que más de 100.000 hombres trabajaron durante 20 años para levantarla, siguiendo un plan tan preciso que incluso los ingenieros modernos aún discuten cómo fue posible. La Gran Pirámide no es solo una tumba, es un mensaje en piedra, una ecuación celestial alineada con las estrellas de Orión, donde los antiguos creían que moraban los dioses. Pero el misterio de Egipto no termina en las pirámides. Bajo sus templos y arenas descansan historias que aún respiran. El Valle de los Reyes, oculto entre montañas, fue el escenario de una de las mayores búsquedas de la arqueología moderna. En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter descubrió allí la tumba intacta del joven faraón Tutankamón. Al abrir la cámara funeraria, el aire milenario reveló tesoros inimaginables: oro, joyas, carros de guerra y el rostro inmortal del faraón cubierto por su máscara de oro. Aquel descubrimiento no solo deslumbró al mundo, reavivó el mito de la maldición de los faraones, una advertencia de que los muertos del Nilo no deben ser perturbados. Sin embargo, Tutankamón fue apenas una sombra en la historia de Egipto. Antes de él reinaron titanes, faraones como Ramsés II, el Grande, que vivió más de 90 años y gobernó durante 66. Bajo su mandato, Egipto alcanzó el esplendor máximo. Mandó construir templos colosales como Abu Simbel, excavado en la roca del desierto, donde 4 estatuas gigantes del faraón contemplan el amanecer desde hace más de 3000 años. Ramsés no solo buscaba gloria terrenal, quería asegurar su nombre para la eternidad, y lo logró. Pero hubo un faraón que desafió incluso a los dioses, Akenatón. Rompió con siglos de tradición para imponer el culto a un solo dios, Atón, el disco solar. Por primera vez en la historia, una civilización politeísta se inclinó ante una idea cercana al monoteísmo. Junto a él reinó Nefertiti, la reina de belleza inmortal. Su reinado marcó una revolución espiritual y artística, donde los rostros de los faraones se humanizaron y las oraciones hablaron de amor en lugar de poder. Sin embargo, tras su muerte, el antiguo orden regresó, y Akenatón fue borrado de los monumentos, su nombre condenado al olvido. Pero en Egipto, nada se olvida para siempre. El alma de Egipto era una danza entre la vida y la muerte. Creían que el espíritu del hombre tenía 2 mitades, el Ka, su fuerza vital, y el Ba,
su esencia única. Para que ambas sobrevivieran, el cuerpo debía conservarse. Así nació el arte de la momificación. Los sacerdotes, envueltos en rituales sagrados, purificaban el cuerpo, lo cubrían con aceites y resinas y lo envolvían en vendas mientras pronunciaban conjuros del libro de los muertos. Aquellos textos eran guías para el alma, mapas del más allá que describían los peligros y juicios que aguardaban tras la vida. Solo los justos, aquellos que habían vivido en armonía con la Ma'at, podían alcanzar el reino de Osiris, donde el alma descansaba bajo la luz eterna. Los dioses egipcios eran muchos y cada uno representaba una fuerza del universo. Ra, el sol que renace cada mañana; Isis, la madre y sanadora; Osiris, el dios de la resurrección; Anubis, guardián de los muertos; y Horus, el halcón del cielo, símbolo de la realeza. Juntos tejían el ciclo eterno de creación, muerte y renacimiento. Sus templos eran portales entre el mundo terrenal y el divino. Aún hoy, en las ruinas de Karnak y Luxor, las columnas gigantes parecen respirar el eco de antiguos himnos, pero la grandeza de Egipto no fue solo espiritual. Fueron pioneros en ciencia, medicina y astronomía. Los médicos del faraón sabían operar, suturar y tratar fracturas con sorprendente precisión. Los astrónomos calcularon el calendario solar con exactitud milenaria, dividiendo el año en 365 días. Sus arquitectos diseñaron estructuras tan alineadas con el cosmos que pareciera que construyeron siguiendo la música del universo. Todo en Egipto tenía un propósito sagrado, una conexión invisible con los cielos. Con el paso de los siglos, los imperios extranjeros llegaron y se marcharon, persas, griegos, romanos. Pero Egipto nunca desapareció. Su espíritu sobrevivió en cada piedra, en cada jeroglífico, en cada mito. Incluso los conquistadores se rindieron ante su legado. Alejandro Magno fundó Alejandría como un puente entre Oriente y Occidente, y los faraones griegos adoptaron los símbolos de los antiguos dioses. La última reina, Cleopatra VII, fue la heredera de ese linaje divino. Inteligente, carismática y poderosa, desafió a Roma y conquistó los corazones de César y Marco Antonio. Su muerte marcó el fin de una era y el nacimiento del Egipto romano, pero su historia, como la del propio Nilo, nunca dejó de fluir. Hoy, cuando el viento sopla entre las dunas y el sol ilumina las pirámides, parece que el tiempo se detiene. Las sombras de los faraones aún recorren el desierto, y las estrellas que guiaron a los constructores siguen brillando sobre el mismo cielo. Egipto sigue siendo un enigma, un espejo de lo que fuimos y de lo que aún anhelamos ser. Su mensaje resuena a través de los siglos. La grandeza no se mide en poder, sino en eternidad, porque quien logra hablarle al futuro nunca muere. Y así, Egipto permanece, no solo como un recuerdo, sino como una voz que atraviesa los milenios, una voz de piedra, de oro y de espíritu, un susurro en el viento del desierto que aún repite las palabras de los antiguos. El hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides.